Te doy la bienvenida a esta nueva lección del curso de cómo crear una academia online con WordPress utilizando el plugin Sensei LMS y otros plugins adicionales que utilizamos para mejorar funcionalidades de la academia. En este caso vamos a centrarnos en un tema que, aunque puede parecer poco importante, sí lo es importante, que son las preguntas frecuentes, abreviado del inglés FAQs, que es como lo conocemos habitualmente y que encontramos en muchos sitios web. Las FAQs o preguntas frecuentes sirven para aclarar conceptos, funcionalidades y procesos a usuarios que acceden a un sitio web, sea una academia, una tienda online, una página oficial de una empresa, de una corporación, de un organismo público, porque cuando un usuario tiene dudas, accede a las preguntas frecuentes porque normalmente ahí se recogen la mayoría de preguntas habituales explicadas, de manera que la persona tenga claros esos puntos. Por ejemplo, en Web Empresa University, en el menú superior tenemos un acceso directo a las preguntas frecuentes. Cuando se accede a este apartado, carga una página. En este caso está construida con un builder o personalizador, en este caso Divi, pero se pueden hacer con otros constructores, ya sea Elementor, inclusive con Gutenberg, utilizando bloques. Aunque la mayoría de usuarios suelen utilizar plugins específicos, que los hay y muchos, para crear módulos o páginas con preguntas frecuentes. En este caso, lo típico es una página de aterrizaje, que sería una especie de landing, una cabecera, un texto inicial explicativo y luego las preguntas que se vayan a desarrollar, sobre todo aquellas importantes, repetitivas, que probablemente se reciben a través del formulario de contacto en el sitio web o que plantean por teléfono o por otros medios de comunicación con el sitio web, con la empresa, con la página, con la plataforma. Por ejemplo, en el caso de una academia, pues preguntas típicas frecuentes: ¿cómo me registro en un curso? ¿Se me ha olvidado la contraseña? ¿Quiero cambiar la contraseña? ¿Puedo saltarme lecciones? ¿Todos los cursos son gratuitos? ¿Hay horarios y tiempos de realización de los cursos? ¿Puedo cambiar de curso sin finalizarlo? Y todas estas preguntas, vemos el formato aquí, a la derecha muestran un signo más, aunque haciendo clic sobre cualquier lado de la barra se despliega y se ve la explicación a la pregunta. Dependiendo del plugin que se utilice, si se usa algún builder para crear este tipo de páginas, pueden incorporarse imágenes, vídeos, ilustraciones, diseños, cosas que enriquezcan estas preguntas frecuentes. Por ejemplo, aquí se incluyen enlaces a formulario de registro, a páginas de cursos, etc. Y el usuario navega por esta página, va visualizando los contenidos, va desplegando aquellas preguntas en las que tiene duda y quiere ver cuál es la respuesta. Y bueno, básicamente la misión de este tipo de página es informar de preguntas que suelen hacerse de forma repetitiva sobre dudas que se plantean a través de los diferentes canales de comunicación del sitio web, de la plataforma, de la empresa, de la organización, etc. Y luego siempre es bueno incorporar al final un pequeño texto con enlace al formulario de contacto o un botón con el formulario de contacto, o inclusive incorporar aquí debajo un formulario de contacto rápido para que aquellas cosas que no están respondidas en las FAQs las puedan plantear a través de un formulario y se reciba, porque probablemente de ese formulario, de esas dudas que planteen a través de ese formulario, vas a extraer nuevas preguntas para incorporar a tu lista de preguntas frecuentes en tu sitio web. Pero vamos a ver cómo hacer esto en la plataforma. Como te decía, hay muchos plugins que podemos utilizar para preguntas frecuentes. En caso de que no utilicemos un constructor o un builder, en este caso no utilizamos ni Divi, ni Elementor, ni bloques de Gutenberg, nada de eso. Utilizamos el tema GeneratePress y plugins. Y a partir de ahí, de la manera más sencilla, vamos a construir un listado rápido de preguntas frecuentes. Siempre, antes de instalar plugins, siempre realizar una copia de seguridad. Es importante. Después de esto, nos vamos a plugins y vamos a buscar aquí en añadir nuevo un plugin de preguntas frecuentes. Vamos a ver que hay un montón. Si simplemente ponemos aquí arriba, ponemos fax, sin darle a intro ni nada, ya nos carga. Y vemos aquí que hay un montón para gestionar preguntas frecuentes.
De lo que se trata es de que tengas claro que una academia, como cualquier otro sitio web donde interactúas con usuarios, en este caso con alumnos, tenga un sistema de preguntas frecuentes y que utilices el plugin o el sistema que tú quieras, como si quieres hacer una lista en una página y escribir un título en H2 y la respuesta, otro título en H2 y la respuesta, y tener una lista en una página sencilla. Puedes hacerlo como tú quieras. Recurrimos a los plugins porque nos facilitan gestionar, modificar, presentar, es decir, la forma en cómo se va a ver en el sitio web, etcétera. Y además suelen incorporar funcionalidades en JavaScript, en jQuery, que le dan animación a los modelos, como hemos visto en las preguntas frecuentes de Web Empresa University, que pues hace un scroll tipo persiana y se despliega la pregunta. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí, este que dice aquí FAQ Concertina. Bueno, en más detalles siempre podemos ver detalles sobre un plugin antes de instalarlo. Aquí vemos que nos dice que no ha sido probado con la última versión de WordPress, en este caso la 5.5.1, pero bueno, la que corresponda en el momento, y que la última actualización fue hace 5 meses. Pero esto no quiere decir que el plugin no sirva. El plugin funciona correctamente y si no, no estaría en el directorio de plugins de WordPress o este aviso sería en rojo y ya te diría que el plugin no es compatible. En este caso lo vamos a instalar y no hay ningún problema. Y tenemos que tener en cuenta este detalle. Vemos aquí que nos dice cuál es el código de llamada, el código corto. Esto es un shortcut que hace que cuando lo peguemos en una página que crearemos, se llame al plugin y se muestren las preguntas frecuentes que hayamos diseñado, escrito o desarrollado para mostrar en una página determinada. Siempre es bueno, podemos ver las capturas de pantalla para hacernos una idea de lo que hace el plugin, y esto te recomiendo que lo hagas con todos los plugins que te seduzcan, que te gusten, que te parezca que pueden servirte antes de utilizarlos, que entres en más detalles, que veas, por ejemplo, las capturas de pantalla, que te hagas una idea no solo de las configuraciones, sino si incluye alguna captura de cómo se ve el plugin, por ejemplo aquí, pues que veas y analices si se adecua a tus necesidades. Vamos a utilizar este plugin. Clic en instalar y posteriormente, pues como siempre, lo activamos para poderlo tener disponible. Una vez que se queda disponible, vemos aquí FAQ. Siempre vamos a ajustes, porque en ajustes vamos a poder ver configuraciones. Aquí nos indica la velocidad de apertura y cierre de cada persiana, es decir, de cada pregunta. Vamos a dejarlo en medio, tal como viene. Aquí nos está pidiendo que si queremos que cuando se abra se despliegue una pregunta, se pliegue la que tengamos abierta. Ejemplo, estábamos aquí en University y estábamos viendo las preguntas frecuentes. Si yo despliego una pregunta frecuente, se despliega. Si yo despliego otra, la anterior también se queda desplegada. ¿Qué significa esto? Que si despliego muchas preguntas frecuentes, probablemente esto al final será bastante largo. Es decir, habrá mucho texto y será muy largo. ¿Para qué nos sirve esta funcionalidad que comenta el plugin? Para que cuando despleguemos una, la anterior que estuviese desplegada se repliegue, es decir, se recoja. Entonces, si marcamos esta opción, tendremos un efecto de acordeón y al hacer clic en una de las preguntas, la anterior que estuviese abierta se recogerá, quedará plegada. Aquí el ancho, vamos a ponerlo esto pues al 95%. El mínimo es el 50%, el máximo el 100%, vamos a dejarlo al 95% del ancho horizontal que ocupe en la zona en la que se pinte la lista de preguntas frecuentes. Que haga un override o una sobreescritura para dispositivos con pantallas pequeñas, principalmente dispositivos móviles, esto es recomendado. Aquí escogemos el color. Podemos escoger el color denim, por ejemplo. Podríamos utilizar un color personalizado utilizando el selector de color y coger colores acordes al diseño de nuestro sitio web. Pero en este caso lo vamos a dejar con uno de los que vienen ya preseleccionados. Si queremos invertir el color, es probarlo, todo va a depender de los colores de tu sitio web y del fondo y esas cosas. Si queremos que las esquinas sean rectas o redondeadas, las vamos a dejar rectas. Si queremos que haya un icono de indicador de apertura y cierre, se refiere a estos indicadores de aquí.
Le vamos a decir que sí, que queremos el signo más y menos. Si queremos deshabilitar la apariencia de CSS del plugin y utilizar una hoja de estilos CSS, que normalmente suele ser la Custom o la Style CSS, donde añadimos estilos personalizados, pero bueno, no afecta porque no vamos a tocar código, ni siquiera vamos a tocar hojas de estilo en cascada, con lo cual nos olvidamos porque tampoco es necesario. El orden, alfabético, cronológico, numérico. Y bueno, si queremos hacer una lista inversa, le marcamos aquí y se cambia el orden. Guardamos los cambios. Bien, podríamos gestionar categorías dentro de las preguntas frecuentes, tener varias categorías, dependiendo de si hay muchas temáticas, y esto asociaría las preguntas a categorías determinadas. Y a partir de aquí, pues vamos a Facts, vemos que no hay nada, tenemos aquí la opción de añadir una nueva pregunta frecuente, vamos a añadir una. ¿Cómo se añade una pregunta frecuente? Pues muy sencillo. Ponemos el título de la pregunta, por ejemplo, ¿cómo accedo a los cursos? Y en el cuerpo el texto de la pregunta. Podemos utilizar enfatizado, negritas, subrayado, etcétera, etcétera. Podemos insertar imágenes, vídeos, todo lo que permita, porque al final esto son custom post type o tiene la misma filosofía que las entradas en WordPress, con lo cual el funcionamiento es similar. Tenemos aquí una pequeña texto de ayuda, aquí nos dice que podemos utilizar determinados códigos cortos solo para llamar a una categoría y si no, pues aquí tenemos también el código corto inicial. Pero esto es para la página de aterrizaje, ojo, para la página de preguntas frecuentes. Y lo que estamos creando son preguntas ya dentro de la página. Bueno, si utilizas plugins de SEO, pon todo lo necesario para el SEO, en este caso el slug o permalink, y el texto de extracto que se va a incorporar. La categoría, si obedece a una categoría, y poco más. Guardar los cambios, o sea, publicarlo. Pues de esta manera puedes ir añadiendo tantas preguntas frecuentes como necesites. Bien, yo ya he añadido una serie de preguntas frecuentes, tú añadirás todas las que necesites y además pues aquí en este apartado de Facts podrás ver todas las que vas añadiendo, el orden establecido para las preguntas, porque tú puedes forzar el orden, por ejemplo, tú accedes a una pregunta frecuente y aquí abajo del todo tienes el orden, le dices que quieres que esta sea la primera y te aparece ahí el orden, quieres que esta sea la segunda, pues lo mismo, le añades aquí el orden. Y así sucesivamente con el resto de preguntas, para que no se ordenen cronológicamente ni alfabéticamente, sino por el orden en el que tú quieres que se presenten dichas preguntas. Y esto pues lo harías con todas las preguntas y el orden que les toque, a medida que las vas creando o posteriormente editándolas y añadiendo el orden. Eso ya es como tú quieras y dependiendo del plugin, porque no todos los plugins van a tener esta configuración. Entonces es importante que dediques unos minutos a ver cómo funciona el plugin, qué configuraciones lleva, qué personalizaciones te permite hacer y en base a eso evalúes si te interesa utilizar ese plugin, porque a veces hay plugins muy bonitos, muy visuales, muy llamativos, que suelen tener una versión freemium, es decir, limitada, con 4 funcionalidades, y cuando quieres las cosas chulas, las cosas que viste en la demo, que te gustaron, resulta que son de pago. Entonces hay que evaluar de eso también a la hora de escoger un plugin. No casarse con el primer plugin que te entre por los ojos, porque probablemente luego cuando quieres hacer las cosas que te entraron por los ojos tengas que pasar a comprar la versión pro o de pago y a lo mejor pues no te interesa y menos para unas preguntas frecuentes que quizá no es necesario pues invertir. La filosofía de estos cursos al final es que consigas montar una academia online de cursos gratuitos en este caso, sin tener que invertir en plugins, en temas ni demás, ¿no? Para que puedas pues monetizar o simplemente divulgar conocimiento en forma abierta, pero sin tener que realizar gran inversión, es decir, el mínimo coste. Vale, ya tenemos las preguntas desarrolladas, ahora tenemos que crear la página para que se pinten estas preguntas frecuentes. Y esto lo vamos a hacer en páginas. Vamos a añadir una nueva página y le vamos a llamar preguntas frecuentes, incluso llamarle aquí fax. Y aquí pondríamos un texto de reclamo, el código corto y cerraríamos, por ejemplo, con la invitación al formulario de contacto. En el texto de la lección hay un texto de ejemplo que te puede servir de base, que es este que te muestro aquí, pero ya tú decides si escribes tu propio texto o lo que corresponda. Hemos puesto un texto de inicio, un texto de fin y el shortcut o código corto que va a llamar a las preguntas frecuentes.
todo lo que corresponda al SEO y poco más. Directamente publicamos la página. Y lo último que nos quedaría es anclar esta página al menú del sitio para que sea visible. Si accedemos ahora al sitio web, tenemos aquí el inicio, acerca de, cursos, mis cursos, contacto, pero no tenemos ningún acceso a las preguntas frecuentes. Vamos a añadir aquí un menú que se llame preguntas frecuentes o fax, como quieras. Depende del tamaño de tu menú, del espacio de tu tema, que puedas poner preguntas frecuentes todo entero o solamente la abreviación de fax, que todo el mundo lo conoce. Y esto lo hacemos desde apariencia, menús. Como ya hemos creado la página aparece aquí. Tenemos que seleccionar el menú, en este caso el menú principal o menú superior, y vamos a seleccionar la página de preguntas frecuentes que ya habíamos creado, la añadimos al menú y la ponemos, por ejemplo, antes del contacto. La vamos a dejar, la podemos aquí modificar para que no presente todo el título completo. Vamos a probar solamente con preguntas frecuentes y guardar los cambios. Vamos a recargar la página. Ya tenemos aquí el menú de preguntas frecuentes. A partir de aquí, cualquier usuario que acceda a la academia va a encontrar el acceso a las preguntas frecuentes y va a poder visualizarlas. Vemos aquí el orden, que el orden habíamos establecido orden alfabético y por eso nos lo estaba ordenando alfabéticamente y no ha forzado el orden numérico. Esto tendremos que modificarlo en fax, settings y establecer la opción numérica porque le hemos puesto número a las preguntas para que establezcan un orden. Entonces guardamos y ahora recargamos la página y ya se muestran en el orden numérico que habíamos establecido las preguntas. Vemos aquí el título, el texto inicial que habíamos puesto antes del código corto, las preguntas frecuentes que pinta el código corto y el texto de cierre invitando al formulario de contacto. A partir de aquí es muy sencillo su uso, como ya habíamos visto con las preguntas frecuentes de Web Empresa University. El usuario hará clic, se desplegará, podrá ver la pregunta, podrá hacer clic si hay algún enlace que le lleve a algún sitio específico y ver cómo funciona el sitio. Y poder consultar las preguntas, a medida que se despliega una, se repliega la anterior, porque habíamos activado la funcionalidad de que se oculte la anterior. Si desactivamos la funcionalidad, si se abre una y luego se abre otra, la anterior se mantiene siempre abierta, entonces al final se despliegan todas. Entonces, conociendo el procedimiento, la mayoría de plugins permiten esta opción. Es cuestión de decidir por cuál opción optas para la visualización. Hazlo sencillo, hazlo dinámico y si te es posible, pues también divertido, porque al final los usuarios van a disfrutar, a aprender, a adquirir conocimiento y contra más amigable sea el entorno, más vas a retener a usuarios, a convertir esos usuarios en alumnos y tu academia funcionará como deseas. Te voy a enseñar otros dos ejemplos de esta misma página de preguntas frecuentes realizadas con otros plugins, por ejemplo, para que veas que la estética es muy parecida. Por ejemplo, esta está hecha con otro plugin que tiene una funcionalidad similar y bueno, ya ves que al final la filosofía es la misma. O esta otra que no permite replegar, en este caso, todas están desplegadas, aunque hagas clic no se repliegan, entonces se ven todas las preguntas. Esto es cuestión de gustos. La mayoría tienen la misma estética, el mismo estilo de uso, pero la filosofía de un sitio de preguntas frecuentes es que te centres en los contenidos, es decir, que expongas preguntas que suelen ser recurrentes, que las expliques lo mejor posible, si es necesario incluso que las ilustres con capturas, con animaciones, para que sepan cómo acceder a tal opción y registrarse, darse de baja, darse de alta, enviar un correo, suscribirse a una lección, etcétera, etcétera, porque eso hará que tus alumnos estén bastante más cómodos y satisfechos en tu plataforma de cursos. Espero que te sea útil. Te espero en la siguiente lección.